En esta edición de Jerusalem Deadline, el primer ministro Benjamín Netanyahu sigue adelante con la reforma judicial y rechazó una propuesta para criminalizar el hecho de compartir el evangelio. Además, la persecución religiosa se apodera de Ucrania en medio de la brutal guerra de Rusia. Y los expertos afirman que la lucha mundial contra el terrorismo está cambiando. Descubre dónde centran más su atención los grupos extremistas. Además, únase a la celebración del cumpleaños 93 del fundador de CBN, Pat Robertson. Todo esto y mucho más en esta edición de Jerusalem Deadline. Hola, bienvenidos a Jerusalem Deadline, soy Chris Mitchell. El gobierno de Netanyahu sigue adelante con sus planes de revisar el sistema judicial israelí, una medida que ha desencadenado semanas de protestas y dividido a la nación. Durante un discurso en el horario de máxima audiencia, Netanyahu prometió llevar a cabo las reformas de forma responsable y reconoció las preocupaciones de los partidarios detractores de la legislación. La mejor manera de lograr una reforma equilibrada y evitar una ruptura en la nación es mediante la discusión y alcanzando el consejo más amplio posible. Horas antes, el Parlamento israelí aprobó la primera de varias leyes del plan de la reforma. La ley haría más difícil declarar incapaz a un primer ministro y destituirlo. La próxima semana, el gobierno de Netanyahu espera aprobar una ley clave que daría al Parlamento el control sobre los nombramientos del Tribunal Supremo. Los partidarios dicen que la reforma es necesaria porque los jueces no elegidos tienen demasiado poder. Los críticos afirman que los planes socavan la democracia israelí y pretenden proteger a Netanyahu mientras se le juzgan por corrupción. Hablé con el redactor jefe de CBN, John Waggy, sobre el futuro de los planes de la reforma judicial de Netanyahu y lo que significa para Israel. John, gracias por estar con nosotros. Benjamín Netanyahu hizo un discurso a la nación anoche. ¿Cuál es su reacción al discurso de él? Fue calculador, fue conciliador en algunos aspectos, pero también fue firme, no retrocede en su punto central, que es que la reforma judicial va a avanzar y lo apoya y no retrocede en ello. Eso fue lo esencial. Pero quiere calmar las cosas en el país. Quiero decir, esta es la 11ª semana consecutiva de protestas, y la protesta de ayer fue llamada el día de la parálisis. Quiero decir, eso dice mucho. Estás intentando paralizar el funcionamiento del gobierno realmente. Y el funcionamiento de la nación porque vas a las carreteras y las bloqueas. Así que ya sabe, él está tratando de calmar la situación y al mismo tiempo diciendo, no va a cambiar mis objetivos legislativos. Sí, dos cuestiones principales de la reforma judicial. Uno es la cláusula de anulación por la Knesset que podría anular la decisión del Tribunal Supremo. Ahora tienen 61 escaños, pero él estaba dispuesto a llegar a un acuerdo y aumentar el número de escaños. La otra es quién va a sustituir a los jueces del Tribunal Supremo. ¿Quién los elige? Ahora mismo es una especie de club interno. Ellos eligen a sus sucesores, pero eso va a cambiar. ¿Qué le parecen estos dos temas principales? Sí, creo que en un punto admitió que el número podría ser superior a una mayoría mínima del 61 para que los legisladores anulen una decisión del Tribunal Supremo. Así que eso es un compromiso por parte de Netanyahu. La otra parte, que era un poco más nebulosa, es que van a sustituir a algunas de las personas, como usted lo llamó, un club en el que era un círculo cerrado, decidiendo quién va a estar dentro de la comunidad jurídica, va a estar en el Tribunal Supremo y este tipo de cosas. Eso se ampliará para concluir a los miembros de la Knesset que son elegidos por el pueblo, así que no está retrocediendo en esa parte. Por encima del debate sobre la reforma judicial en el país, muy divisivo, ¿usted cree que es algo más que la reforma judicial? ¿Qué quiere decir con esto? Sí, creo que si hubiera sido sobre la reforma judicial, lo habríamos visto en octubre antes de las elecciones. Pero ¿de qué se trataba entonces? Se trataba de Netanyahu y de sacarlo del poder. Ahora son los opositores los que dicen que hay que echarlo. No importa qué tipo de alianza hagamos, tenemos que echarlo. Así que ese es realmente el punto central. Y a decir verdad, lo ha sido durante 5 años. Sí, y bueno, las últimas elecciones han sido cualquiera menos Bibi. Así que estas manifestaciones que se ven como que están llegando muy lejos, están muy bien organizados, ¿sí? Y aparentemente muy bien financiados. Sí, no solo ocurren en Israel. Si Netanyahu va a Europa, hay manifestantes ahí. Los manifestantes de Londres ahí. Ya sabes, la retroalimentación de los Estados Unidos es la misma cosa. Una oposición a Netanyahu y él tiene mayoría en el Parlamento. No creo que vaya a renunciar a eso. Creo que él será capaz de mantener la coalición unida. Pero la presión es enorme para provocar algún tipo de ruptura. Pero lo que realmente quieren es que este gobierno se desmorone. Y la oposición ha sido muy clara
clara al respecto. Sí, yo sé que algunas personas han dicho que esta es probablemente la peor crisis en la historia de Israel desde la guerra del Yom Kippur. Rápidamente, John, ¿cómo puede la gente estar orando? Bueno, creo que orar por sabiduría por parte del gobierno. Romanos nos llama a orar por nuestros líderes. Por tanto, orar para que prevalezca la paz, para que haya un diálogo y una discusión reales, ya que ahora mismo todo el mundo está pasando de unos a otros. Y oremos por la protección de Israel en el curso de todo esto, porque lo que se deja de lado es la amenaza de Irán y de los grupos terroristas dentro de la nación. Buenas maneras de orar. Gracias, John. Gracias. Netanyahu respondió al coro de preocupaciones de los cristianos evangélicos estadounidenses y declaró que no permitirá que se convierta en ley un proyecto presentado por dos miembros ultraortodoxos de su gobierno. Habría tipificado como delito persuadir a alguien para que se convierta a otra religión. En un tuit, el primer ministro Netanyahu declaró en hebreo e inglés: no impulsaremos ninguna ley contra la comunidad cristiana. El anuncio de Netanyahu disipa los temores entre los cristianos de que una propuesta por dos miembros de la coalición de Netanyahu se convirtiera en ley. La propuesta de ley dice: al persuadir a una persona directa, digitalmente, por correo directo o en línea para que se convierta a su religión, su pena será de 1 año de prisión. Y si la persona fuera menor de edad, su pena será de 2 años de prisión. Los miembros de la Knesset Moshe Gafni y Jacob Asher, del partido Judaísmo Torah Unida, que forma parte de la coalición de Netanyahu, presentaron la legislación. El miércoles declararon que el proyecto de ley de misiones se presentó como en todos los comienzos de la Knesset y no se promovió en esta fase, por lo que tratarlo ahora no es pertinente. Hace más de 20 años que se proponen proyectos de ley similares. David Benjamin, experto jurídico israelí, dijo a CBN News que el alcance de este esfuerzo parecía extremadamente amplio. Lo más amplio posible. De hecho, Chris, hablamos de cualquier cosa que digas pueda estar a favor de cierta religión y podría ser interpretado, supongo, como un intento de persuadir a alguien, ¿correcto? ¿Dónde trazas la línea? Ese proyecto de ley habría reforzado una ley vigente que tipifica como delito dar cualquier cosa de valor para persuadir a alguien que cambie de religión o hacer proselitismo con menores de 18 años. Benjamin añadió que el esfuerzo habría violado la Declaración de Independencia de Israel. Creo que la premisa fundamental de la ley es problemática en sí misma. No creo que sea inaceptable ilegalizar a una persona tratando de persuadir a otra persona a adoptar cualquier idea, ya sea una religión o cualquier libre circulación de ideas. Muchos cristianos temían que la ley prohibiera incluso mencionar el Evangelio o su fe en Jesús. Aunque la ley propuesta se aplicaría a todas las religiones, señalaba específicamente a los cristianos. En los últimos tiempos han aumentado los intentos de los organismos misioneros, principalmente cristianos, de persuadir a la gente para que se convierta. Algunos pensaban que, dada la composición del actual gobierno de coalición, podría convertirse en ley, pero Netanyahu, que es amigo íntimo de los cristianos evangélicos desde hace décadas, no apoyaría tal medida. En la dedicación del 2012 de un molino de viento restaurado por los cristianos de Holanda, elogió la contribución de los cristianos sionistas. Creo que el Estado judío y el sionismo moderno no hubiera sido posible sin el sionismo cristiano. Creo que los muchos cristianos que apoyaron el nacimiento del Estado judío y la reunión del pueblo judío en el siglo XIX hicieron posible el surgimiento del sionismo judío. Más adelante, cristianos, judíos y musulmanes se enfrentan a la tortura y la violencia mientras Rusia sigue adelante con su guerra en Ucrania. Los expertos instan a los líderes mundiales a hacerle frente a la persecución. La mejor noticia es que aunque la vida tiene momentos duros, fui la vergüenza de Las Vegas. La más grande vergüenza que alguien haya pasado en Las Vegas es Olga Briskin cuando Juan Gabriel la planta. Siempre puede mejorar. Entonces Dios no solamente me salvó la vida, sino que me libró de la cárcel. Solo hay que decidirse por el camino correcto. Cuando no quieres tu vida y empiezas a entregar tu vida por otras personas, ahí es en donde te das cuenta que vale la pena vivir. Lo que puede suplir Dios, nadie en este mundo lo puede suplir.
de rodillas y le dije, Señor, si me dejas salir de aquí un día, yo te prometo que me voy a dedicar a ti y voy a dedicarme a la música, que es lo que tú me has dado. Conéctate a Vive Más y experimenta las historias de personas que descubrieron que vivir es mucho más que existir. El amor humano sin Dios no es suficiente para que una relación perdure. Búscanos como Vive Más TV en Facebook y llénate de vida. La edición educativa de Superlibro se transforma. Ahora con un solo clic tienes el acceso al material educativo Superlibro en línea. Videos, enseñanzas, juegos, música y lecciones increíbles para discipular por todo un año a los niños en tu casa o en tu iglesia. Conviértete en un héroe de la fe adquiriendo una suscripción anual para que los niños de tu iglesia vivan la experiencia Superlibro. Ingresa a escuelasuperlibro.com para conocer más de este increíble material. Club 700 hoy regresó al aire con un formato renovado. Roberto y Jessica presentan historias de vidas transformadas, herramientas para tu crecimiento espiritual y una dosis de inspiración. Ahora en la televisión, radio, YouTube y formato de podcast. Continuamos informándole el resto de la historia, ahora de una forma diferente y a tan solo un clic, a través de la plataforma TikTok. Todo el acontecer de la comunidad cristiana en el mundo. Síganos como Mundo Cristiano TV. Como hemos visto en Israel en los últimos días, el derecho a la libertad de pensamiento y la religión es fundamental. Se libran batallas por esto en todo el mundo. De hecho, la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos ha expresado su profunda preocupación por la seguridad de los cristianos y las minorías religiosas en Ucrania, mientras continúa la guerra con Rusia. La gran pregunta es, ¿qué pueden hacer para detener la persecución? Como informa Wendy Griffin, no hay respuestas fáciles. Rusia está bajo la lupa por las atrocidades cometidas desde el inicio de su guerra con Ucrania, desde el asesinato y la tortura de líderes religiosos hasta la destrucción de lugares de culto. Un funcionario ruso incluso utilizó el término de satanización para describir el plan de limpiar la nación de muchos grupos religiosos. La desatanización debe entenderse nada más que como alimentación de floreciente diversidad religiosa de Ucrania. El miércoles, los miembros de la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos se reunieron virtualmente para destacar cómo la invasión de Ucrania por parte de Rusia está provocando graves violaciones de la libertad religiosa, especialmente en los territorios ocupados por Rusia. El ejército ruso ha bombardeado indiscriminadamente iglesias, monasterios, salones del reino, mezquitas, sinagogas, y los soldados rusos han secuestrado y torturado a figuras religiosas. Puedo contar al menos 8 tanques rusos. CBN News informó de primera mano sobre las atrocidades cometidas en la ciudad de Bucha, a las afueras de Kiev. George Thomas se reunió con cristianos que se vieron obligados a esconderse y orar mientras las tropas rusas cometían atrocidades. El comandante dijo que me haría mirar mientras mataba a los otros y luego me despellejaría vivo. 167 cristianos ucranianos se escondieron en el sótano de su iglesia cuando comenzó el asalto ruso. Videos e imágenes obtenidos por CBN News muestran a los miembros de la iglesia orando, cantando y leyendo las escrituras día y noche. Anoín cree que Dios les perdonó la vida gracias a sus oraciones. Teníamos muy claro que Dios velaba por nosotros. Todo estaba en sus manos, como en la historia de Daniel en la boca de los leones. Estábamos bajo la protección de Dios. La comunidad judía de Ucrania también está en el punto de mira. Las fuerzas rusas que atacan Ucrania también han profanado físicamente lugares conmemorativos del Holocausto y lamentablemente asesinado a sobrevivientes del Holocausto. No se trata solo de Ucrania. Desde la invasión, Moscú está reforzando su control dentro de Rusia, incluidos los grupos religiosos. El rabino jefe de Moscú en el exilio testificó sobre el antisemitismo al que se enfrentan allí los judíos. Esta nueva situación para los judíos en Rusia es cada vez más peligrosa y siempre hice un llamamiento a los judíos de Rusia. Quien pueda irse, que abandone el país. El rabino Goldschmidt afirma que el 30% de los judíos rusos han huido de Rusia desde el comienzo de la guerra y que unos 50,000 han emigrado a Israel. CBN News acompañó recientemente a un grupo de refugiados ucranianos y judíos que hacían la aliyah a Israel con la ayuda de la Hermandad Internacional de Cristianos y Judíos. El excongresista republicano Frank Wolf recomendó enviar una delegación a Moscú, incluido el Papa, para presionar a los líderes políticos y religiosos rusos para que pongan fin a la persecución.
Más adelante, los expertos afirman que los atentados terroristas están disminuyendo en Occidente, porque esto podría significar atentados más mortíferos en Oriente Medio y África. Disfruta en familia de historias de transformación, compasión y del poder de la fe para cambiar vidas. No te pierdas el programa y únete a Club 700 Hoy. ¿Ya viste lo completa que es la app de Superlibro? En esta Biblia encontrarás versiones en muchos idiomas. En español podrás encontrar 3 versiones. También está la opción que te permite escucharla sin tener que leerla. Y lo mejor es que puedes seguir escuchándolo con el teléfono bloqueado. Conforme vas leyendo, verás 4 iconos diferentes en medio de la lectura, que te conectarán con la sección de personajes, respuestas bíblicas, juegos y videojuegos que están relacionados al pasaje. ¡Qué útil!, ¿verdad? Y para hacerla mejor, tienes un buscador donde podrás encontrar tu texto favorito fácilmente. Si aún no tienes esta increíble app, puedes descargarla gratis en Android o iOS. ¿Qué estás esperando? Aprende más de la Biblia con la app de Superlibro. Hello, I'm Chris Mitchell from Jerusalem. I want to invite you to be informed of everything that is happening in the Middle East, how it affects the Christian church around the world with our program, Jerusalem Dateline. The most important news, politics, history, and much more information told right here from the Holy Land. Jerusalem Dateline, todos los miércoles a las 19 por las plataformas digitales de Mundo Cristiano y todos los viernes a las 14:30 por enlace, hora del centro. Lo que sucede en el mundo es importante para nosotros. Si la sociedad se afecta, la iglesia también. Queremos estar cerca suyo con nuestras noticias porque usted necesita estar informado. Acompáñame, soy Angie Zamora y esto es Mundo Cristiano. Un nuevo informe del Instituto de Economía y Paz revela que los atentados terroristas disminuyen en Occidente. Sin embargo, el terrorismo es cada vez más mortífero en Oriente Medio y África, donde están en juego los intereses estadounidenses. La corresponsal de Seguridad Nacional de CBN, Caitlin Burke, nos trae esta historia. En su informe anual, el Instituto de Economía y Paz constata que aunque la dinámica del terrorismo está cambiando, la amenaza sigue siendo elevada. Los expertos advierten que cualquier tipo de complacencia, especialmente por parte de las potencias mundiales, podría acarrear graves consecuencias en el futuro. Mantener la concentración es realmente importante. Joshua Meservi del Instituto Hudson señala que la administración Biden ha dejado de centrarse en la guerra contra el terrorismo para prestar atención a las crecientes preocupaciones con China y Rusia. Tiene sentido que haya habido un giro, pero existe el peligro de que perdamos de vista a estas organizaciones terroristas que siguen totalmente comprometidas con atacar a Estados Unidos o, si no pueden atacar el territorio nacional estadounidense, atacarían a estadounidenses o intereses estadounidenses en cualquier región en la que se encuentren. El índice de este año indica que los esfuerzos contra el terrorismo de Occidente de las últimas 2 décadas siguen dando sus resultados, con una disminución de los ataques. Meservi señala, sin embargo, que eso no significa que las organizaciones terroristas han sido menos activas. Ha habido un cambio real en África, específicamente la región de Sahel, donde hemos visto el mayor crecimiento de la actividad terrorista que en cualquier otra parte del mundo. Señala que la región de África se enfrenta a una frecuente escasez de alimentos, pobreza y dirigentes corruptos. Existe un entorno propicio en estos países que hay gobiernos ecleptocráticos, incluso abusivos, y eso ayuda a los terroristas. Francamente, hace más atractiva su ideología, hace más atractivo el mensaje que envían a la gente corriente. Por 8º año consecutivo, el Estado Islámico sigue siendo el grupo terrorista más mortífero del mundo, siendo Afganistán el país más afectado por los atentados. Ahora hay una organización terrorista que dirige el país, así que no es sorprendente, pero también es un recordatorio de lo mal que Estados Unidos hizo la retirada de Afganistán y otros elementos de guerra. El Instituto de Economía y Paz insta a las potencias mundiales a que luchen contra el terrorismo abordando los principales sistémicos en lugares como África, donde los gobiernos parecen menos dispuestos a combatir el extremismo violento y las personas parecen más dispuestas a ser capturadas por ideologías radicales. Caitlin Burke, CBN News.
Gran parte de los combates actuales entre terroristas, autoridades israelíes y la FDI tienen lugar en el norte de Samaria. Varios grupos terroristas se han vuelto más activos debido a la desilusión con la autoridad palestina. Paul Stroud tiene más información. Una nueva oleada de militantes está lanzando cada vez más sus ataques terroristas desde ciudades del norte como Jenin y Nablus, donde los radicales se han separado de la autoridad palestina. Son zonas en las que la autoridad palestina ha crecido el control. Y en estas áreas hemos visto el crecimiento de nuevas organizaciones militantes o terroristas que han estado tomando las armas y atacando a israelíes, ya sea en Judea y Samaria o en otras partes de Israel. Es un acto de frustración con la situación y con la corrupta autoridad palestina. Se trata de personas en los últimos años de la adolescencia, a principios de los 20, que en cualquier otro lugar de Israel o del mundo deberían estar ocupadas construyendo sus propias vidas, formando familias, desarrollando sus carreras profesionales, ocupándose de sus propios asuntos. Pero en lugar de eso, lo que hacen es tomar las armas e intentar matar a civiles israelíes y atacar a las fuerzas de la seguridad israelíes. Lo interesante son los antecedentes. Estos grupos no están muy afiliados a la autoridad palestina. Vemos una evolución entre los terroristas y militares más jóvenes y sus resentimientos hacia la autoridad palestina. La autoridad palestina es extremadamente corrupta y tiene casi cero legitimidad y confianza en la calle palestina. La gente no cree en la autoridad palestina, no cree en Mahmoud Abbas y no confían en sus buenas intenciones. Y los palestinos no ven la autoridad palestina tenga forma alguna de ofrecer algún tipo de independencia, honor o autonomía a los palestinos. Y por eso lo que vemos en varias zonas en las que la autoridad palestina está cediendo el control de la seguridad es que se están formando nuevas organizaciones que no están necesariamente afiliadas a Hamas o a la Yihad Islámica o a otras organizaciones terroristas establecidas, sino que son organizaciones más orgánicas, de base, que están surgiendo, recibiendo financiación externa y equipándose y diciendo, bueno, si ustedes, la autoridad palestina, no van a hacer nada útil, entonces vamos a cometer algunos actos de terrorismo. Vamos a matar a israelíes, vamos a matar a judíos y poner en marcha algún tipo de dinámica, sabiendo muy bien que es un acto inútil. Lucharán contra Israel, tendrán bajas, pero al final del día la seguridad israelí los perseguirá y los detendrá o los matará. Paul Stroud, Kfar Saba. Una encuesta reciente entre palestinos muestra que el 68% está a favor de formar grupos militares armados libres del control de la autoridad palestina. El 71% está a favor del reciente asesinato a 2 tiros de 2 hermanos judíos en la ciudad de Hawara, semillero de terroristas. Aún más adelante, celebramos el 93 cumpleaños del fundador de CBN, Pat Robertson. Acompáñenos a desearle un feliz cumpleaños cuando volvamos. Gracias por ver Jerusalén Deadline. Nos comprometemos a brindarle información imparcial desde Tierra Santa a través de transmisiones semanales, podcasts y medios en línea. Nuestra visión es llegar a millones de personas en todo el mundo con la verdadera historia de lo que está sucediendo en Israel y el Medio Oriente, todo desde una perspectiva bíblica y profética. Esta es una gran visión y solo es posible gracias al generoso apoyo de personas como usted. Llámenos sin cargo al 1-800-700-7000 o visite cbn.com, Jerusalén Deadline, y haga una donación que ayudará a difundir la luz de la verdad sobre Israel en todo el mundo. Hola, soy Judith Coe. Desde Argentina, desde cualquier parte del mundo, le contamos cómo las decisiones políticas, catástrofes naturales o movimientos sociales afectan a la iglesia cristiana. Y como esta, afecta al mundo entero. Llegamos hasta donde usted está para contarles el resto de la historia. Y somos Mundo Cristiano. La mejor noticia es que aunque la vida tiene momentos duros, fui la vergüenza de Las Vegas. La más grande vergüenza que alguien haya pasado en Las Vegas es Olga Briskin cuando Juan Gabriel la planta. Siempre puede mejorar. Entonces Dios no solamente me salvó la vida, sino que me libró de la cárcel.
Solo hay que decidirse por el camino correcto. Cuando no quieres tu vida y empiezas a entregar tu vida por otras personas, ahí es en donde te das cuenta que vale la pena vivir. Lo que puede suplir Dios, nadie en este mundo lo puede suplir. De rodillas y le dije, Señor, si me dejas salir de aquí un día, yo te prometo que me voy a dedicar a ti y voy a dedicarme a la música, que es lo que tú me has dado. Conéctate a Vive Más y experimenta las historias de personas que descubrieron que vivir es mucho más que existir. El amor humano sin Dios no es suficiente para que una relación perdure. Búscanos como Vive Más TV en Facebook y llénate de vida. Club 700 hoy regresó al aire con un formato renovado. Roberto y Jessica presentan historias de vidas transformadas, herramientas para tu crecimiento espiritual y una dosis de inspiración. Ahora en la televisión, radio, YouTube y formato de podcast. Creemos que es fundamental estar bien conectados e informados, compartir noticias importantes y concisas, saber lo que pasa en todo el mundo y conocer cómo esto nos repercute. Soy Kevin Valverde y les estaré acompañando aquí en Mundo Cristiano. CBN acaba de celebrar un hito importante, el cumpleaños 93 de nuestro fundador, Pat Robertson. Fue un día importante para recordar todo lo que el Señor ha hecho a través de Pat, desde su trabajo como pionero en la televisión, fundando Christian Broadcasting Network, hasta establecer la Universidad Regent, CBN News, Operación Bendición, y alcanzar a la próxima generación. Fue un día para recordar. He aquí algunos pensamientos de Ben Kinchlow, su copresentador durante muchos años, ya fallecido. Tuvimos el privilegio incomparable de ser parte de lo que Dios estaba haciendo. Y puede estar al lado de Pat Robertson y levantar la mano y orar con él, y llorar con él, y reír con él, y ver a Dios hacer cosas increíbles por toda la gente. Saludos desde los Estados Unidos y desde todo el mundo. Dios te bendiga por todo lo que has hecho por el mundo, porque Dios sabe que has hecho mucho por el mundo. Gracias a Dios por ti, feliz cumpleaños. Pat, 93 años, felicidades, te estás haciendo viejo. Hola Pat, una de mis personas favoritas. Solo quiero desearte un muy feliz 93 años, te ves fantástico. Hola Pat, te deseo un muy feliz cumpleaños y el mejor año por delante. Tu influencia y tu liderazgo en la comunidad cristiana y en la radiofusión han marcado la vida de muchas personas, incluida la mía. Quiero desearle a Pat Robertson un feliz 93 años. Pat, has sido un gran amigo. Y tengo que decir que tienes muchos amigos y muchos admiradores en todo el mundo. Por la vida con compromiso que has llevado. Pero quiero decir categóricamente que Israel no ha tenido mejor amigo que tú. Has llevado a muchos creyentes cristianos de todo el mundo a comprometer el milagro del retorno judío a la antigua patria judía. La resurrección de Israel. La reunificación de Jerusalén. Sé que todo eso conmueve tu corazón tanto como el mío. Y quiero decirte también que has sido un gran amigo personal. Así que por todo eso y mucho más, gracias Pat y feliz cumpleaños. Thank you, Pat, and happy birthday. Y de parte de nuestro equipo de Jerusalem Deadline, también queremos desearte un feliz cumpleaños atrasado, Pat. Tuvimos el privilegio de ver las felicitaciones de Club 700 esta semana. Y para que lo sepas, 7 de nosotros en la oficina de Jerusalén somos graduados de Regent. ¿Qué impacto ha tenido tu vida? Damos gracias a Dios por ti. Y bueno, esto es todo por esta edición de Jerusalem Deadline. Gracias por acompañarnos. Recuerde que puedes seguirnos en las redes sociales y también acceder al contenido de CBN a través de nuestras aplicaciones de CBN y correo electrónico. Soy Chris Mitchell. Nos vemos la próxima vez en Jerusalem Deadline.